reavivados por la palabra de Dios. Nos convoca diariamente para confrontarnos y alimentarnos con el mensaje de la palabra de Dios. Hoy nos concentramos en Esdras, capítulo 5. Antes, pidamos la bendición de Dios. Señor, al abrir tu palabra pedimos que nos asistas con la influencia de tu Espíritu para entenderla y aplicar sus principios a nuestra vida. Lo hacemos con gratitud en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 5 del libro de Esdras, nos encontramos con la reedificación del templo, con el inicio de este proceso de reedificación, el reinicio de la reedificación del templo. Dicen que Ageu y Zacarías, ambos profetas, tanto en Judá como en Jerusalén, habían profetizado en relación al nombre del Dios de Israel. Y entonces se levantó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesús, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Junto a ellos estaban los profetas de Dios que los ayudaban. Nosotros vemos aquí en estos primeros 2 versículos, profetas que habían hecho el anuncio, pero al mismo tiempo vemos un trabajo unido entre obreros, el pueblo en general, y los profetas. O sea, el predicador también es un obrero. Es un operario en la reedificación del templo de Dios. En el versículo 3 dice que en ese tiempo Tacnai, gobernador del otro lado del río, y Satar-Boznai, junto a sus compañeros, fueron a decirle: ¿Qué nos ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Se aparecen dudas, aparecen preguntas que cuestionan la autoridad de la tarea. ¿Quién les dio orden? ¿En nombre de quién? ¿A quién se le ocurre esa pregunta? Estaba de alguna manera evidenciando un desinterés y una falta de aprecio y valorización por la tarea realizada. En el versículo 4 dice: También preguntaron: ¿Cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Siempre la construcción de un buen edificio tiene el nombre del arquitecto, de los constructores. Dependiendo las leyes de los países, hasta hay una obligatoriedad de colocar en una obra en construcción los nombres de quienes la dirigen. ¿Quiénes son los nombres de los que están haciendo este trabajo? ¿Quién es el director de este proyecto? ¿Quién les dio autoridad? ¿En nombre de quién están haciendo? ¿Quién lo está haciendo? ¿A quién se le ocurrió? Versículo 5. Pero los ojos de Dios velaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron suspender la obra hasta que el asunto fuera llevado a Darío, y se recibiera una carta de respuesta sobre esto. No importaba en nombre de quién, ya era claro que era en nombre de Dios. No importaba a quiénes eran los autores materiales del trabajo, el arquitecto, los constructores, los albañiles, los pedreros, los carpinteros. Eso no importaba. Estaban haciendo la casa de Dios. Por iniciativa de Dios estaban reedificando aquella casa. No necesitaban otra autoridad ni otra conducción. Y dice que los ojos de Dios velaban permanentemente sobre esa reedificación. Por eso no se les cortó el trabajo, no se les clausuró la construcción. Permitieron que continúen mientras Darío, el rey, pudiera dar la palabra final al respecto. Entonces en el versículo 6 dice: Esta es la copia de la carta que Tacnai, gobernador del otro lado del río, y sus compañeros, los gobernadores del otro lado, enviaron al rey Darío, y la carta decía así: Al rey Darío, paz completa. Has de saber, rey, que fuimos a la provincia de Judea, la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes. Ya los maderos están puestos en las paredes. La obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Están construyendo y van rápido. Está bueno lo que hace. Es de piedra, es de madera. Son responsables, hacen mucho, hacen bien, hacen rápido. Entonces interrogamos a los ancianos quién le dio la orden para edificar la casa, para levantar estos muros. También le preguntamos sus nombres para hacértelo saber a fin de escribirte los nombres de los hombres que estaban al frente de ellos. Y esta fue las respuestas que nos dieron. Nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que hace ya muchos años fue edificada, y que un gran rey de Israel edificó y terminó. Después nuestros padres provocaron a ira. Algunas cosas acontecieron,
quedaron en manos de Nabucodonosor, de Babilonia. Se destruyó esa casa. El pueblo fue cautivo. Pero cuando comenzó a reinar Ciro, el rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuera reedificada y ahí aparecen entonces un par de indicaciones y de detalles en cuanto a los utensilios. Vino pues Sebasar y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica, pero aún no está concluida. Esa es la historia. Pero si al rey le parece bien que se investigue en la casa de los tesoros del rey que están allí en Babilonia, si es verdad que el rey Ciro dio efectivamente la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y que se nos comunique la decisión del rey sobre esto. En el capítulo 6, después nos vamos a encontrar con la continuidad de esta historia, el mandato del rey y la búsqueda del documento. Pero hoy nos detenemos en el capítulo 5. Un pueblo que tiene su autoridad, basa su autoridad en la misión que Dios le ha conferido, y por lo tanto se unen para reconstruir ese templo que habían perdido por invasión de los babilonios y que habían perdido porque ellos mismos habían sido excluidos de esas tierras y habían sido exiliados en otras tierras, pero ahora colocan todo el corazón en la voluntad de Dios. Colocan todas las fuerzas en la obra que Dios les había encomendado, y colocan todas sus ganas de llevar adelante la tarea conforme a la palabra de Dios. Después aparece el incidente de burla, de desconfianza, de descrédito. ¿En nombre de quién? ¿En autoridad de quién? ¿Quiénes son? Mañana vamos a completar con el análisis del capítulo 6, pero a manera de conclusión de este capítulo podemos nosotros decir lo siguiente. Dios nos ha encomendado a todos y a cada uno una gran obra para realizar. La obra más importante es construir el templo de Dios, donde Dios pueda morar en nuestra propia vida. Sí, Dios también nos ha enviado a construir templos, a plantar iglesias en toda ciudad y en todos los lugares. El Evangelio tiene que ser predicado y proclamado en todo el mundo. Y es nuestra responsabilidad establecer, levantar templos para Dios en todos los lugares. Pero prioritariamente nuestra responsabilidad es servir nuestro corazón como centro de la morada, de templo para la presencia de nuestro Dios. Cuando usted decide hacer de su vida un templo donde Dios pueda morar, cuando usted decide hacer de su corazón un templo donde Dios pueda permanecer, y cuando Dios decide hacer de su vida un culto de adoración a Dios, usted tiene que esperar burlas, desconfianza, descrédito y preguntas que invoquen, ¿acaso quién es usted? ¿Y en nombre de quién usted está ofreciendo su vida para que sea templo donde Dios viva? Pero aunque eso le ocurra, bien vale la pena. ¿Es usted arquitecto, albañil, constructor, carpintero, pedrero? Edifique un templo para Dios, que su corazón sea el fundamento, que la palabra de Dios sea en los planos, y que su vida sea un templo donde Dios siempre quiera habitar. Dígale a Dios ahora en la oración cuál es su decisión. Padre nuestro que estás en los cielos, te ofrecemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida como un templo. Ven, vive, habita, mora en nosotros. Queremos construir con nuestra vida un templo siguiendo los planos de tu palabra. Bendice a todos nuestros amigos. Amigos, te lo pido y agradezco en el nombre de Jesús. Amén.